Que Dios le bendiga a todos oficialmente en este momento. Saludos a la iglesia local y saludos a los hermanos que de diferentes países nos ven. Dios bendiga al pastor Roguay de Argentina, que es un fiel seguidor de nuestro programa y que él me dijo que a veces los sábados reúne su congregación y pone el mensaje para que ellos se edifiquen allá, como nosotros edificamos aquí el domingo. Así que damos gracias al Señor por ese gesto, a los hermanos que transmiten por allá en México, por la radio, en Chile. Que el Señor les bendiga a todos. En mueble voy a une salutation en créole parce que me connais un peu en Chili, que yo attendais message là chaque dimanche et pueden salir en New Jersey. Les saludé en creol porque hay una iglesia haitiana de Chile que el pastor pues era de nuestra congregación en Venezuela, se trasladó a Chile, ya tiene una iglesia grandísima, poderosa. Ellos me están invitando para que yo vaya por allá pronto y ellos pues son seguidores también de nuestra iglesia. Damos gracias al Señor por todos esos hermanos que de diferentes puntos del mundo escuchan la palabra de Dios. Para nosotros es un privilegio ser instrumento en las manos de Dios, porque todo lo que hacemos lo estamos haciendo para glorificar al Señor, no para gloria nuestra. Bueno, la internet no toda es mala. Usted sabe, las redes sociales, si usted las sabe usar, pueden ser buenas. Malas son si usted las usa para usarlas como droga, porque de verdad que para muchos las redes sociales son una droga. La gente se mete en Facebook, se mete en Instagram, se mete en lo que sea y se le olvida que hay que cocinar, se le olvida que hay que lavarse, se le olvida que hay que bañarse, se le olvida que hay que atender al marido, a la esposa, a los hijos. Cuando vienen a ver están viajando, flotando por el mundo. Pues ya eso es malo y negativo. Pero si usted usa las redes para edificar su alma, con mensajes que le edifiquen, pues mire, yo creo que se pueden utilizar bien. Si es que las herramientas todas son útiles si se le da el uso correcto. Si usted agarra un martillo para darse los dedos, ¿qué hace? Se vuela las uñas. Pero si usted lo usa para clavar clavo, pues asegura la pared. Así es que usted úselo como debe ser, para la gloria del Señor. Si es que dicho esto, pues quiero entonces pasar al mensaje de la palabra del Señor en el día de hoy. Le voy a invitar a que busquen conmigo la Biblia en el libro de Josué. Libro de Josué, hermano Alberti. Vamos a Josué. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a Josué al capítulo 1. Josué capítulo 1. Gracias a ese grupo de hermanos gentiles aquí que hay en la congregación, que siempre que vamos a leer la Biblia, ayudan a los hermanos nuevos que no saben manejarla muy bien para que puedan conseguir su porción. Esa es una bendición también, gloria sea al Señor. Libro de Josué capítulo 1. Voy a leer del versículo 7 hasta el 9. Amén. Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Bendecimos al Señor. Amén. Bueno, lo tenemos. A la gloria de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, léalo conmigo, usted lo sabe. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Levante sus manos otra vez y bendiga al Señor por esta maravillosa palabra. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse. Yo quiero comenzar en este día utilizando un tema que posiblemente cuando usted lo escuche diga, eso no tiene relación con Josué. Pero a través del desarrollo del mensaje nos vamos a dar cuenta que sí tiene mucha relación. Y el tema de hoy es, no pares, continúa tocando. ¿Lo escuchó? Se lo voy a repetir. No
pares. Continúa tocando. Quiero de introducción presentarle por qué me inspiré en ese tema. Leyendo encontré una anécdota muy hermoso que cuenta la historia de una madre que tenía un joven hijo que estaba estudiando piano. Él no sabía mucho del piano, pero su madre, para animarlo, lo llevó a un concierto que había de un maestro de piano muy famoso llamado Paderewski. Lleva al niño a ese lugar y cuando ella llega al teatro, al lugar donde va a ser el concierto, ella de momento se da cuenta que hay una amiga que ella conocía hacía tiempo y que por casualidad la encuentra en el concierto. Así es que la madre se levanta del asiento y se va a saludar a su amiga. Y mientras ella está saludando a su amiga, su niño se percata que la mamá no está y se levanta y se va a averiguar. Usted sabe la curiosidad de los niños, y se va a averiguar por el teatro a ver qué es lo que hay. Pasó detrás de unas cortinas y llegó a un lugar donde había una puerta que decía prohibido el paso, prohibida la entrada. Pero dicen en mi país que la curiosidad mata al gato. Así es que el niño, curioso al fin, cuando vio que decía prohibida la entrada, lo que hizo fue que abrió la puerta y se metió. Para su sorpresa, entra a un salón donde él ve un tremendo piano, que él nunca había visto uno igual. Y el niño viene y por curiosidad se sienta en el piano y comienza a dar toques en el piano. Lo que él no sabía era que él estaba en el concierto de uno de los maestros de piano más importantes del país. Y él se atrevió a abrir la puerta y entrar al lugar que era prohibido. Cuando el muchacho llega, empieza a tocar, se le ocurre empezar a tocar las notas de Mambrú se fue a la guerra. ¿Se acuerdan? Esa canción que cantaban en la escuela, Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena. ¿Se acuerdan que todos nosotros la llegamos a cantar en la escuela? Si es que el niño está entretenido y empieza a tocar esas notas, pero ¿qué pasa? Que cuando la madre se da cuenta, no ve el niño, se asusta. Y en ese momento se prenden todas las luces del teatro y se corre la cortina. Y cuando la madre mira, su hijo está sentado en el famoso piano. En un lugar que era prohibido para todos. Pero el niño está sentado en el piano y ella ve que entra un hombre y va y se pone de espalda, a la espalda del niño. ¿Sabe quién era? El famoso Paderewski. El hombre que venía a dar el concierto y por el cual había una gran multitud en el teatro porque vinieron a escucharlo a él. Pero ¿qué pasa? Que lo que me llama a mí la atención es que dice que cuando el famoso maestro ve al niño, no lo sacó del piano, no lo reprendió, no lo regañó, sino que fue con su cuerpo por detrás y metió su mano izquierda y empezó a acompañar la parte de bajo del piano, lo que hace el bajo del piano, y dándole ritmo a la música del Mambrú se fue a la guerra que el niño estaba tocando en el otro lado del piano. Inmediatamente mete su otra mano por la espalda del niño y comienza a acompañarlo y saca una melodía preciosa sobre Mambrú se fue a la guerra. Pero lo más que me llama la atención es que cuando el maestro llega y se le acerca al niño, que el niño se sorprende y se pone tan nervioso, él le susurró al oído, no pares, continúa tocando. ¿Qué era lo que el niño esperaba? Que lo regañaran, que lo reprendieran, porque el famoso maestro del piano estaba allí y él era la estrella, él era el invitado y para los efectos el niño había dañado la lucidez del acto. Pero aquel hombre lo que le dijo fue, no pares, continúa tocando. ¿Tendrá esto para usted y para mí algún mensaje espiritual? ¿Cuántas veces usted y yo nos encontramos en situaciones embarazosas?
nos esperan retos en la vida que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero yo creo que usted se concentre hoy en que el maestro de los maestros le está susurrando al oído: no pares, continúa luchando. No pares, continúa tocando. No pares, continúa predicando. No pares, continúa orando. Porque Él sabe que tú llegarás a ser también maestro de la música a la que Él te llamó. Mire, esto a mí me tocó el alma y me inspiró para el mensaje de hoy. Y ahora quiero que usted vea a Josué como el niño del piano. Josué, un hombre llamado por Dios. Pero ¿qué pasa? Que si usted se pone a estudiar la historia de Josué, mire, el nombre de Josué significa Dios es salvación. Pero también tiene un segundo significado que descubrí, que es el que se entrega. ¿Por qué comparo con el niño? Porque el niño se entregó a lo que él sabía hacer. Lo único que sabía era: Mambrú se fue a la guerra. Pero él no sabía que con su escasa melodía y escaso conocimiento del piano, el maestro le iba a dar los toques adicionales que él necesitaba para que su música fuera excelente. Porque termina esa anécdota diciendo que cuando aquel hombre termina de tocar con el niño, la ovación fue inmensa. Todo el mundo se puso de pie, oiga, y fue compartida la gloria de aquel concierto. Ahora Josué, nada menos que el ayudante de Moisés. Y si usted se pone a ver la vida de Moisés, Moisés es Moisés. En la Biblia hay pocos hombres como Moisés, a los cuales usted pueda distinguir con la bendición, porque solamente yo pensar que Moisés pudo ver las espaldas de Dios, eso lo hace grande. Moisés tuvo experiencias tremendas y Dios llama a Josué para que sea el ayudante suyo. Pero vamos a hablar un poquito de Josué. Mire, Josué, o en hebreo es Yehoshua, no Yeshua, Yehoshua. Y Yehoshua precisamente es como si fuera hermano de Yeshua, que es Jesús. Josué y Jesús son dos nombres que están totalmente ligados y que eso lo que significa es Dios es salvación. Ahora, su obra es narrada desde el libro de los Números y continúa hasta el libro que lleva su nombre, Josué. No se sabe quién lo escribió, pero muchos exegetas piensan que lo escribió él mismo. Hay personas que piensan que él escribió parte y que otra parte le escribieron otros escritores. Pero de todas formas se relata una experiencia tremenda que le tocó vivir a este hombre. Y él nació en Gosén. ¿Sabe qué era Gosén, verdad? Gosén fue el territorio que le dio Faraón primero a Sara. Cuando quiso tomar a Sara, cuando Abraham descendió a Egipto y el Faraón quiso tomar a Sara como mujer, entonces para recompensar su error, le regaló la tierra de Gosén a Sara. Y luego, cuando vienen los israelitas y regresan a Egipto bajo el mandato de José, Jacob con sus hermanos, ¿a dónde lo llevan? A Gosén. El libro que yo leí de los judíos, que a veces le hablo de él, dice que ese faraón no les regaló nada a ellos, porque ya eso le pertenecía, porque era de Sara, su abuela. Así que simplemente lo reubicaron en lo que era suyo, porque lo que Dios te da, chiquín, nadie te lo puede quitar. Hay bendiciones que Dios muchas veces nos da y hay gente que quiere quitárnoslas, pero lo que Dios te da es tuyo y Dios te lo va a dar. Así que nunca pelees, simplemente déjale a Dios que en su tiempo Él te devuelva lo que es tuyo, para gloria de su nombre. Entonces, su padre se llamaba Num, y Num tiene un significado bien peculiar también, porque Num significa próspero, próspero. Así es que él fue comandante del ejército de Israel, fue el sucesor de Moisés y fue el conquistador de Canaán, porque fue él
el que logró entrar a Canaán, a la tierra prometida, para concluir la obra que Moisés había comenzado. Así es que, mire, en el versículo 1, la Biblia comienza diciéndonos que después de la muerte de Moisés, y hay ahí una distinción y dice, siervo de Jehová. A mí me llama la atención muchas cosas en la Biblia, porque cuando la misma Biblia hace referencia a alguien con un título como ese, yo rápido me paro y me pongo a pensar, porque Moisés era Moisés, y ahora dice, siervo de Jehová. ¿De cuánta gente que Dios ha llamado, él podrá decir, ese es mi siervo? Porque es mejor ser siervo de Dios que llamarte caudillo. Es mejor ser siervo de Dios que llamarte conquistador. Porque es mejor servir a Dios que a los hombres. Ese título que hoy en día la gente no quiere, es una cosa increíble. Alguien me decía, no sé quién fue que me estaba contando en esta semana, no sé si era con Fabi que yo estaba hablando, de una persona que lo presentaron y en una iglesia y dijeron, vamos a tener la sierva de Dios. Y le molestó. Tú fuiste, ¿verdad? Le molestó, ¿por qué? Porque ella dijo, no, a mí tienen que llamarme princesa porque yo pertenezco al reino, yo soy princesa del reino porque mi Señor es el rey. Oiga, ¿qué vamos a decir en palabra puertorriqueña? ¡Qué guille! Se le ha pegado a mucha gente que Dios los llama y cuando Dios los llama se olvida que antes de eso no éramos nada. Porque vea la historia de Moisés. Moisés era príncipe en Egipto, porque él fue adoptado por la hija de Faraón y se crió en el palacio real como Ramsés. Moisés era un hombre que tenía todos los privilegios y que tenía el derecho hasta de ser Faraón también más adelante de Egipto. Pero la Biblia en Hebreos habla claramente y dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió mejor el sufrimiento de su pueblo. ¿Por qué? Porque pensó en el galardón. Veía mucho más allá. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales deben ser puestas en primer lugar en la vida de todo hombre y mujer de Dios. Por lo tanto, yo creo que ya a partir de este primer versículo, cuando dice que habla claramente y dice siervo de Jehová, debemos de entender que es un calificativo que debe quedar escrito en nuestra memoria, que debe quedar escrito en nuestra historia. Qué bueno. Yo me siento orgulloso de quien fue mi suegro, el papá de Candy, porque ya él tiene casi 60 años de muerto, porque murió en el 70. Y todavía a esta época, los que lo conocieron, cuando hablan en todo el área de las piedras, de Humacao, de Junco, siempre dicen, ese sí que era un siervo de Dios. ¿Por qué razón? Porque fue un hombre que se distinguió entre todos por siempre darle la gloria a Dios. Nunca tomó la gloria para sí. Y Dios lo puso en lugar hermoso. Pero mire, lo más importante en la vida es ser siervo de Dios. Y yo pregunto hoy, ¿a cuántos aquí les gusta que lo llamen siervo? De verdad, de verdad. Porque hay gente que tú le dices siervo y se molestan, dice, yo no soy siervo tuyo. A mí no me gusta servir. Pues dicen por ahí que el que no, que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que hay que saber servir para que puedas disfrutar la vida eterna. En esta introducción, yo veo que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habla a Josué y después dice ahí, servidor de Moisés. A mí me llamó la atención eso, ¿sabe por qué? Porque si es que el que escribió el libro fue el mismo Josué, yo considero esa expresión de su parte como un acto de una tremenda humildad. Porque él pudo haber dicho, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Dios habló a Josué, siervo de Jehová también. Pero ahí yo entiendo que el mismo Josué considera que el lugar que Dios lo ha llamado a ocupar no lo merece. Y que él siente que simplemente él era uno que seguía al que Dios llamó.
Oiga, qué bueno es tener gente que entienda la posición que Dios le da. Porque la mayor parte de los hombres que Dios llama tienen casi siempre problemas con sus ayudantes. Gloria a Dios por Edgardo. Y yo espero que nunca se me dañe. Porque Edgardo es de los buenos. La gloria es de Dios. Y yo lo digo para gloria de Dios, no para gloria de él, pero para gloria de Dios. Pero yo he tenido problemas con ayudantes míos. He tenido problemas aún en la misión con personas que Dios le da una posición y después que tienen una posición se creen que ellos son dueños de la obra de Dios. Aquí el importante es el Señor. Y yo creo que el éxito de un hombre que Dios llama tiene mucho que ver quién sea el que esté a su lado ayudándole en la obra de Dios. Eso es como el esposo y la esposa. A veces el éxito del esposo depende mucho de la esposa. Y a veces el éxito de la esposa depende mucho del esposo. Porque si usted tiene una persona que todo el tiempo quiere ser cabeza y cabeza y cabeza y cabeza, pues ya usted sabe lo que va a pasar. Siempre hay un momento en que uno dice, yo simplemente soy servidor. Dios a mí me ayudó a servir. Dicen en mi país, ¿ves? Que dos bueyes machos no viven en una cueva. Ese proverbio, para los que son de otro país que me ven, juey, aquí en Puerto Rico, es cangrejo, el cangrejo. Porque en otros países no saben lo que es un juey, pero aquí sí. Y dos bueyes machos o dos cangrejos machos en una cueva se matan uno al otro. Cuando dos personas están en un ministerio, debe de haber una comprensión, una sumisión, una dirección hacia una misma meta. Así que, de salida, cuando yo comienzo a ver el primer capítulo de Josué, me llama la atención la introducción que se le da, cómo se identifica a Moisés como el siervo al que Dios llama, y Josué se identifica como el servidor que estaba al lado de Moisés, el hombre que Dios llamó, y eso hace un tremendo equipo. Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran? Pero también Dios dice que el que lo deshonra lo tiene por vil. Algo vil es algo que no tiene valor, algo sin importancia. Entonces, yo quiero que el cristiano, cuando escuche la palabra y la estudie, la ponga en práctica. O sea, Dios honra a aquellos que lo honran a Él. Y a través de la trayectoria de Josué nos vamos a dar cuenta que este hombre honró a Dios y honró a su líder. Se mantuvo al lado suyo. La pregunta de mucha gente, ¿cómo fue que Josué soportó 40 días y 40 noches cuando Moisés estaba en ayuno? Porque la Biblia dice que Moisés se fue allá arriba y se metió 40 días y 40 noches. Y cuando sale Moisés de donde está metido, con el primero que se encuentra es con Josué. Quiere decir que Josué durante 40 días y 40 noches, yo no sé si ayunó también, la Biblia no dice que ayunó, pero él estuvo en vigilancia, él estuvo presto por si su señor, su líder, lo necesitaba en cualquier momento. Allí estaba él. Allí estaba él. Hermanos, Dios llama a este hombre y lo comisiona. Del versículo 2 al versículo 5, Dios le comisiona a él y le recuerda primeramente cuáles son los planes que Dios tiene para con su pueblo Israel. Eso es en el versículo 2 al 5. Luego, del versículo 6 al 9, empezamos a ver las recomendaciones divinas. Yo me puse a estudiar esto ayer porque mire que yo he leído el libro de Josué. Pero cuando usted se pone a leerlo con detenimiento, descubre una serie de cosas que nunca ha visto, que le ha pasado por encima y que hay momentos en que el Espíritu de Dios como que te ilumina para que tú entiendas mejor qué fue lo que pasó ahí. Del versículo 6 al 9, Dios comienza a dar recomendaciones. Primero, del 2 al 5, le comisiona, le recuerda los planes que tiene con el pueblo, pero del 6 al 19 Dios se dedica. Y fíjese bien que en el versículo 6, lo primero que Dios le dice es: esfuérzate y sé valiente. Pero sigue conmigo. En el versículo 7, Dios vuelve y le repite, le dice: esfuérzate y sé, pero ahí le agrega, le dice muy. No solamente esfuérzate y sé valiente, sino esfuérzate y sé muy valiente. Ser valiente es una cosa, pero ser muy valiente es otra cosa.
Porque el valiente puede llegar hasta cierto punto, pero el muy valiente va donde el valiente no va. El muy valiente traspasa cualquier temor y va mucho más allá que el simplemente valiente. Entonces, en el versículo 9, que es el último que leí, vuelve Dios y le repite por tercera vez y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que en el 6 y en el 7, Dios simplemente le da una recomendación. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Pero ya en el versículo 9 cambia la tónica, porque ahora se convierte en una orden. Él le dice, te mando. O sea, no es si quiere. Y yo creo que eso es para ti. Yo creo que eso es para mí. Dios no está buscando cobardes. Dios está buscando gente que Él le da la orden de que sean bravos. Hay que ser bravo. ¿Cuántos aquí son bravos? ¡Wow! Me asusté. Es que Dios lo manda. Hay gente que, mire, en mi caso, hay cosas que a mí a veces no me dejan dormir. Porque hay cosas que yo he hecho en mi ministerio que ahora que tengo 67 años pienso que las hice y digo, verdad. Yo no me atrevo a volver a hacerlo, digo yo. O sea, en mi etapa. Yo construí una casa pastoral en Haití en la tercera planta del templo. Mire, y a veces yo hasta sueño y me da esta pesadilla. Porque yo tuve que poner una pared en bloques a más de como 30 pies y pico arriba, sin ninguna protección. Sino yo pararme ahí, hermano, pararme y debajo un precipicio, pero no es un precipicio simplemente, sino que la parte de abajo pegada a la casa hay un montón de gente viviendo en unos ranchitos pobres, que si un bloque se me cae, mata a la cocinera que está abajo cocinando con carbón en el patio. Así. Y yo tenía que concentrarme, hermano, en el bloque. Yo no miraba el precipicio, porque si miro el precipicio hasta me mareo. Y yo me acuerdo que yo ponía el cemento y yo miraba el bloque y lo ponía, iba poco a poco, poco a poco. Después que terminé de poner aquellas paredes, hermano, hay un amigo, hermano, hijo mío también, Nicolás González, donde quiera que está pastoreando en Estados Unidos, que fue testigo de esto. Mire, hermanos, cuando terminó de poner aquellas paredes, había que poner columnas. ¿Y por dónde yo voy a clavar? Si esos paneles para poner el cemento no hay forma ni volando en el aire. No hay escalera porque a la parte de atrás hay un montón de ranchitos que yo no puedo poner escalera encima de ellos y no llegar tampoco allí. Y yo dije, Señor, ilumíname. Dame sabiduría. Y me acordé de Papo, que ustedes conocieron, Papo, que Dios también lo cuide y lo bendiga donde quiera que esté. Que estuvo aquí con nosotros, que nos ayudó a construir este templo. Y me acordé que una vez él me enseñó una técnica de usar alambres cuando no había clavos. ¿Y sabe qué hice? Agarré los paneles, le metí 2 rotos, le metí unos alambres fuertes por detrás, le hice varias amarras, me paré a la parte de adentro y levanté esos paneles y por encima de esa pared, a la parte de afuera fui bajándolo, agarrando alambre por alambre sin que se me cayera, con las rodillas que me temblaban, hermano, y yo clamando así, oh Señor, que no se me caiga, porque si me cae mato 2 o 3 abajo, porque abajo hay un montón de gente hablando, cocinando, comiendo y todo, y yo arriba trabajando sin ninguna seguridad. Y después que lo bajaba, Nicolás me aguantaba el panel de adentro, lo había perforado también, entonces le pasamos el alambre por los rotitos y con un martillo damos vuelta a vuelta y sin clavo ninguno tiramos todas esas columnas. No maté a nadie, no se cayeron las paredes, pero ahora no me atrevo a hacerlo. Ahora pienso en eso y hasta se me ve el sueño de cómo yo me atreví a hacerlo. ¿Sabe qué pasa? Que cuando Dios te llama a ti y me llama a mí, Dios nos da una orden de que nada nos amedrente, ni el precipicio, ni el peligro, ni la amenaza. Hermanos, porque Dios es real. Yo les voy a contar un testimonio que tal vez muchos de ustedes no saben. Y pasó aquí. Algunos ni cuenta se dieron. Aquellos años en que nosotros fuimos perseguidos, año 83, 82. Teníamos la iglesita pequeñita aquí, ¿se acuerdan?
Todas las noches era una tragedia porque los vecinos de este área nos llevaban a palo. Y yo recuerdo que un día me llamó alguien de aquí y me dijo, pastor, el jefe del barrio, que era una persona que ustedes conocieron, que ya no está, convocó a todos los vecinos para una reunión a las 7 de la noche. Y yo agarré el teléfono y llamé a los hermanitos que había en el templo en aquel tiempo y le dije, vamos a madrugar. Ellos se van a reunir a las 7, nosotros vamos a reunir a las 6:30. Y a las 6:30 estaba la mayor parte de la congregación que había en aquel tiempo aquí con nosotros. Y acá, hermano, eso fue tremendo. Y empezamos a orar, y a orar, y a orar, y a orar, y a clamar al Señor. Y yo nunca me arrodillé, y nunca cerré los ojos. Porque hay momentos en que hay que orar y velar. Y ese era un día de orar y velar. Y uno aprende. Ahora, yo tampoco. Si voy a orar por un endemoniado, no cierro los ojos. Y si me dé la cara. Porque el demonio es atrevido. Y yo vi un pastor que lo agarró en el endemoniado por la corbata y por poco la horca. Usted ve, porque usted tiene que ser sabio, ¿verdad? Hay momentos que hay que orar y hay momentos que hay que velar. Y hay momentos que hay que orar y que velar a la vez. Y yo recuerdo como ahora, hermano, que yo seguí caminando por el pasillo, los hermanos todos de rodillas aquí orando, y yo me paré al frente, en el balconcito que vi allí. Y me acordé de que cuando el Señor creó a Adán, le dio señorío de la naturaleza. Y me vino ese pensamiento, y yo sentí una autoridad de Dios, hermanos, y allá afuera, yo miré las nubes del cielo, y yo dije, ahora Señor, yo te pido que tú le ordenes a las nubes que envíen lluvia. Y que en este momento hagan truenos y relámpagos. De tal forma que nuestros enemigos no puedan ni salir de sus casas a reunirse esta noche. Hermanos, cuando yo terminé de hacer la oración, ha hecho un tremendo relámpago y sonó un trueno. Y comienza a caer una lluvia, hermanos, y todos los hermanos aquí orando y orando, y yo hasta me mojé. Yo entraba, iba a la salida y glorificaba a Dios, y hasta me mojaba, y glorificaba a Dios, Señor, gracias, que siga la lluvia. Llegaron las 7, truenos y relámpagos y lluvia. Llegaron las 8, truenos y relámpagos y lluvia. Llegaron las 9, y a las 9 yo salí a la puerta y dije, Señor, basta ya. Detén esta nube, gracias por la victoria. En el acto, deja de tronar, deja de llover, se calma todo y despedimos el culto. ¿Sabe qué pasó? Escuche bien. Mientras nosotros estábamos en ese proceso, lleno de valentía, yo empecé a reprender ese espíritu del diablo que se había metido para convocar a los vecinos en contra de nuestra congregación. Y yo dije, Señor, ahora se va a meter un espíritu de desánimo en tu nombre. Y la reunión no se da ni hoy ni mañana. ¿Sabe cuál es mi sorpresa y cómo yo me entero de que el milagro fue así de grande? Porque cuando se acabó el culto, que salieron los hermanos de aquí, de ahí, de la salida esa, donde está Lomas del Sol, para allá, no había caído una gota de agua. Estaba todo seco. De aquí para abajo no había una gota de agua. De ahí para allá no había una gota de agua. El aguacero que duró 2 horas fue aquí. Y los truenos relámpagos aquí. Porque Dios es dueño de la naturaleza y te ha dado a ti autoridad para que tú no tengas miedo. Al otro día por la mañana se levantó el Señor que nos perseguía y empieza a llamar a los vecinos que habían en aquel tiempo para volver a convocar la reunión. Se habían desanimado. Y recuerdo uno de ellos que todavía vive aquí. ¿Qué me contó? Y me dijo, mire, me volvieron a venir a buscar para la reunión, pero yo le dije, es que anoche yo me puse a reflexionar y a mí la iglesia no me molesta en nada. Al contrario, cuando usted está predicando, yo saco una silla para atrás y me voy a oír su mensaje. Así que yo no tengo por qué reunirme en contra de la iglesia. Y el Señor empezó a desanimar a todos nuestros enemigos. Aquí estamos. Aquí estamos, hermanos. Desde el 80 batallamos hasta el 83, 84 años en que yo me quedé hasta calvo, pero Dios nos dio la victoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios te manda que te esfuerces y que seas valiente.
el llamado que Dios te hace aún para salvarte requiere una parte tuya, porque Dios puso a Jesucristo como el medio salvador. A través de su sangre somos redimidos. Pero esa sangre y ese sacrificio no fuera efectivo en ti ni en mí si yo no actúo por fe y acepto a Jesús como salvador personal. Porque cuánta gente hay que sabe que Jesús murió, que sabe que era el salvador, pero lo rechazan. Entonces para ellos el sacrificio fue en vano. Porque hay eso se llama, en teología le conocen como la economía de la salvación. En la economía de la salvación hay una participación divina y una participación humana. La parte divina es Dios, que provee los medios a través de Jesucristo, nos da la forma en que podemos ser salvos, pero ahora nos exige a nosotros que nosotros hagamos la parte que nos corresponde a nosotros, que es creer por la fe, confesar nuestros pecados y arrepentirnos y entrar en un nuevo nacimiento. Si eso no sucede, nada va a pasar, nada va a cambiar. Así que nosotros vemos, luego, yo quiero que nos concentremos de aquí en adelante, del versículo 7 en adelante, que es el que es de lectura. Yo quiero que vayamos aquí en los detalles de estos versículos. En el versículo comienza en el versículo 7 con unas exigencias divinas. Fíjese bien. Y toda esa primera parte del capítulo se va a ir en exigencias y recompensas. Exigencias y recompensas. Exigencias que Dios hace y recompensas que Dios da. Entonces, el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche, número 1, la exigencia. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál es la primera exigencia que Dios le hace a Josué? Cuida de hacer conforme a toda, a toda la ley que Moisés te mandó. Y yo subrayé la palabra toda, porque es un problema que tiene hoy en día la humanidad. La gente quiere aceptar de la palabra de la Biblia, y cuando digo ley, se refería en aquel tiempo a la ley que Moisés dio de mandamiento y todo aquello, pero ahora habla en grueso de la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha gente que quiere que Dios los use, que quiere que Dios los llame, pero quieren cumplir solamente una parte de la ley de Dios, una parte de la palabra del Señor, y la otra parte, como no me gusta, no la acepto, o negocio con ella, o la interpreto a mi forma. Si es que la primera exigencia divina para Dios hacer de ti un instrumento en sus manos, y la primera exigencia que Dios me hace a mí es que yo viva su palabra, que la guarde completa. A veces yo me pongo a mirar el comportamiento de nosotros, los cristianos evangélicos, versus el comportamiento de los musulmanes. Hay cristianos que hoy en día, usted le dice Dios te bendiga y no se atreven a decir amén. Si están en público para no ser identificados como cristianos, dicen igual a ti. ¿Se ve? Es que no se atreven porque se avergüenzan de ser cristianos. Pero si es que es un privilegio ser cristiano. Y donde quiera que usted pase, usted tiene que sentirse contento y feliz de ser lo que usted es. ¿Sabe lo que es que ya usted no es pecador? O sea, si uno usted es salvo. Debe ser un orgullo para nosotros. Usted sabe que hay gente que no se atreve ni a dar gracias por la comida. Porque están en un restaurante, están en público, ante los jefes, ante los compañeros de trabajo, no se atreven ni cerrar los ojos para decirle, Señor, gracias por este pan. ¿Verdad que sí? Porque el Señor nos enseñó a dar gracias por el pan. Cristo cada vez que iba a hacer algo, daba gracias. Usted tiene que dar gracias. ¿Cuántos quieren gracias por la comida? Si no lo hace, hágalo de en adelante. Pero el cristiano que le avergüenza cerrar los ojos y orar un poquito, aunque sea en público, en un restaurante, no. Entonces, mire, yo veo a los musulmanes que están en el tren, o estén en la oficina, o estén en un restaurante, cuando llega la hora de la oración de ellos sacan sus camándulas, como una cosita que ellos tienen, que es como si fuera un rosario, y ellos sacan sus camándulas, y sea donde sea, ellos comienzan a pasar sus camándulas. Usted los ve, mire, moviendo los labios, usted no oye lo que dicen, pero ellos están recitando el Corán, y están orando a su Dios Alá, y no se avergüenzan. Estén en público, estén en privado, para ellos eso es sagrado y es intimidad con Dios. Ojalá
y nosotros aprendiéramos de los musulmanes. Esa parte nosotros tenemos que aprenderla, es guardar toda la ley. Es aprender lo que dijo el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si yo soy cristiano, debo de identificarme con el cristianismo. No importa lo que la gente piensa o diga de mí. Sí. Usted ve los testigos de Jehová, que es una secta y que son tan criticados. Pero los testigos de Jehová tienen cosas que hay que admirarlo. Una de ellos es la persistencia. Mire, usted ve a cristianos evangélicos que antes cuando se repartía tratado, porque hoy es raro que usted vea gente repartiendo tratado, eso casi no existe ya. Y eso de hacer trabajo personal, eso también se acabó, porque yo me acuerdo que en mi tiempo las iglesias tenían un día para ir a hacer trabajo personal. ¿Se acuerdan, Maracalmi, que ustedes iban barrio por barrio repartiendo tratados y todo, buscando, tocando puertas? Pero ya eso, ¿quién lo hace? Ya eso se lo dejamos a las redes. Entonces, sin embargo, usted ve que los testigos de Jehová no han cambiado su modelo. Vino la pandemia y ellos siguieron. Se acabó la pandemia y ellos siguieron. Y usted los ve con esa persistencia que van y tocan las puertas y llegan a su casa. Y si usted no abre, ellos siguen tocando y tocando y tocando, aunque usted los bote. Eso hay que admirarlo. Eso hay que admirarlo. O sea, a nosotros los que hablamos del Señor, los que conocemos la palabra, los que Dios ha llamado a ser cristianos, no solamente a ministerio, tenemos que aprender de personas que no tienen la verdad que nosotros tenemos y ellos son persistentes. Ellos no se avergüenzan. Que mucho la iglesia del Señor ha perdido en el tiempo en que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos sinceramente mirando una parte de la escritura que me conviene, que me gusta, que me agrada, pero la otra parte del sacrificio y de la entrega total, ¿cómo me duele? Esa parte trato de pasarla por encima porque no me conviene practicarla. Así que cuando habla aquí dice, toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Lo segundo que le dice, la segunda exigencia en el versículo 7 es, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Eso es en el español antiguo. Diestra significa derecha. Siniestra significa izquierda. ¿Qué llego entonces yo a la conclusión? Que la Biblia es para vivirla en línea recta. Porque una vez que yo me desvío un poquito, sea a la derecha, y a la derecha vamos a hablar de derecha e izquierda. Cuando hablamos en política de derecha e izquierda, los países que practican la parte derecha es los que creen en la democracia. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces hay alguna derecha que es exagerada, que se va muy, muy al extremo y hacen cosas que no deben ser. Cuando hablamos de la izquierda, hablamos de comunismo, socialismo, y es malo, porque es malo. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que se va también al otro extremo. Pues mire, en el Evangelio Dios quiere que aprendamos a vivir una vida recta, en una línea recta, donde no nos desviemos. Por eso yo soy como soy. Escuchaba esta mañana mientras venía en el carro a un pastor que yo escucho casi todos los domingos de Brasil. Ya yo entiendo el portugués completito. Y me pongo a escucharlo. Y él estaba predicando y él decía esta mañana, mire, cuando nosotros predicadores predicamos la palabra como está escrita y como es, ahora nos llaman religiosos, nos llaman legalistas, nos llaman exagerados. Y es verdad. Porque la gente hoy quiere vivir la Biblia no como Dios le exige a Josué. Dios le dice, no te apartarás de ella ni a derecha ni a izquierda. Yo decía a Loida, mi hermana, anoche que estuve un ratito en su casa hablando, y salió un tema, porque si ustedes se dan cuenta, hoy en día están los profetas a montón por chavo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando yo era nene vendían unos caramelitos, cuadraditos que valían 1 centavo. Habían otros que eran finitos y eran 2 por chavo. Y eran buenos, a mí me encantaba y mientras más por chavo mejor eran. Pues ¿qué pasa? Hoy en día usted encuentra profetas al tutiplén. Todo el mundo dice, yo soy profeta de Jehová. Y yo los escucho que dicen, yo le profetizo, yo te profetizo. Yo tengo palabra para ti. Tengo una palabra para ti. A mí que ni me la den. Porque a mí el Señor me habla por su palabra.
Y hay el don de profecía en la iglesia, que yo sé que Dios usa a quien Él quiere usar. Y yo no tengo que estar consultando profetas como si fueran centros espiritistas para ir a los montes a buscar palabra de Dios. La palabra de Dios viene a mí. Está en la Biblia y ella viene a mí. Y yo sé que hay gente que Dios usa. Pero hoy en día son más los que se usan ellos que los que Dios usa. Entonces usted los ve, eso es increíble. A mí cada rato me llegan mensajes que dice, este será tu año. Este año Dios te va a prosperar como nunca lo había hecho antes. Este año todos tus planes se cumplirán. Y pasa el año y no se cumple ni uno. Este año Dios visitará tu casa y salvará a tus hijos. Y mira, la bendición económica será tal que te vas a sorprender. Y sigo pelado. Profetas mentirosos que están hablando, dice Jeremías capítulo 23, que con vanas esperanzas alimentan a mi pueblo. La palabra de Dios es real. Yo no puedo apartarme de ella ni a la derecha ni a la izquierda para hacer que la gente se sienta bien conmigo. Dios le dio esa exigencia a Josué. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Y cuando usted vea que alguien está predicando y se aparta de la verdad céntrica del evangelio, no escuche ese mensaje porque es veneno para su alma. Y cuando usted escucha a cualquier profeta que comienza a profetizar cosas que no están de acuerdo a la escritura bíblica, sáquele el cuerpo porque hay algo que no está bien. No se puede apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Yo recuerdo una vez una hermana que se las daba de profeta, de profetisa, mejor dicho, así que se dice cuando es mujer, y confundió a un hermano. El hermano vino donde mí confundido, porque viene, se acaba el culto y el hermano dice, mira, yo tengo una palabra del Señor para ti. Y va y le posa la mano, que era amigo mío él, y le dice, mira, el Señor te dice que no te preocupes, que ese problema que tienes con tu esposa, Él lo va a resolver. Y que esos hijos que tú tienes, Dios va a salvarlos a todos y va a hacer esto. Y el hermano dijo, pero si yo nunca me he casado, ¿de qué esposa me habla? ¿Y qué hijos si yo no tengo hijos ninguno? ¿Habló Dios ahí? No. Fue una mentira. Con presunción habló la profetisa. Se apartó a la izquierda de la verdad de Dios. Porque Dios se mueve en el sí y en el amén. Y como yo digo repetidamente, Dios no tiene el plan B porque el plan de Dios es perfecto. Lo que Dios establece, eso no se mueve. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir de acuerdo a su palabra y que no nos desviemos de ella. No importa que lo profetice quien lo profetice. No voy a mencionar a Gigi porque ya Gigi se fue. Pero gente que tiene renombre, lo profetice quien lo profetice. Porque mira, hermano, yo en mi experiencia ministerial he agarrado en pifia a 2 o 3 que Dios los usa y que han sido gente de renombre y que en un momento dado me han venido con una palabrita que he tenido que mientras ellos profetizan se reprende la profecía. Reprende la profecía y te pido, Señor, ten misericordia, pues se le está yendo la visión porque lo que me están diciendo no es de Dios. Mire, es que yo tengo que aprender de Dios lo que le dijo Josué. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente lo que está escrito, porque la Biblia es perfecta. ¿Lo sabían? La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. De que haya gente hoy en día que la traten de interpretar a su conveniencia, eso es otra cosa. Pero yo no debo dejarme mover por lo que la gente piense de ella, sino que tengo que vivirla de acuerdo a como Dios le exige a Josué. No te apartes. Y después que le dice eso, ahora viene la recompensa. Después que le dice eso, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué significa? Que hay una garantía del cielo de que cuando tú vives la palabra, que cuando tú haces conforme a lo que está escrito en ella, que cuando no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, Dios te va a prosperar en todas las cosas que emprendas. Y yo creo que aquí hay una respuesta para muchos interrogantes que tienen cientos de cristianos en la tierra. Hay gente que se cansa de orar y las cosas no cambian. Peticiones delante del Señor y las cosas no cambian. Entonces yo te invito en el día de hoy, hermano, reflexiona y vea la Biblia a ver si es que estás viviendo de acuerdo a ella. Porque pedís y no recibís, porque pedís mal.
Entonces muchas veces queremos que Dios nos honre esa recompensa de que nos prospere en todas las cosas que emprendamos, y a veces emprendemos una meta y no llegamos a ella, se nos daña en el camino. ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciéndolo en el plan de Dios. Dios tiene un plan determinado para cada uno de nosotros. Ahora, voy a usar el tema en este momento. Posiblemente empezaste a tocar Mambrú, fue a la guerra. Tal vez que hasta ahora no estás dando las notas perfectas en el piano de Dios. Tal vez tu alabanza, tu predicación, tu vida no es exactamente lo que Dios quiere, pero recuerda, el maestro está a tus espaldas y te dice en el oído, no pares, continúa tocando. O sea, hay remedio para la situación de todos nosotros. Tal vez nos hemos equivocado cuántas veces en el camino, pero Dios está presente para decirnos, sigue adelante. No te rindas en el camino. ¿Cuántas veces yo me he equivocado como hombre de Dios? Y estoy seguro que todos los predicadores que me vean el día de hoy saben que al igual que yo, nos hemos equivocado muchas veces. Y hemos cometido errores ministeriales. ¿Cuántos miembros de la iglesia se han equivocado en el camino hacia la santidad de Dios? Han tomado decisiones que a Dios no agradan. Pero ahí está el maestro, tocando el bajo por ti. Ahí está el maestro metiendo la mano a la derecha y tocando las notas que han salido fuera de lugar. Donde iba re, le metiste fa, pues Dios le da el re que manda. Dios pone la música que debe poner para que entonces tú seas exitoso y que el cántico salga como a Él le agrada. Versículo 8. Vuelve las exigencias de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. ¿Oyó esto? Es una exhortación de Dios a que Josué día por día se acuerde de enseñarle a sus hijos, a su generación y a su pueblo la palabra de Dios. Yo me atrevo a decir hoy, sin lugar a equivocarme, que en lo que hemos fallado, la mayor parte de los cristianos es en hablar de la palabra de Dios a nuestras generaciones. Pregúntate cuántas veces tú sacas para hablar a tus hijos de lo que dice la Biblia. Esos nietos que están creciendo en este tiempo de hoy, donde la tecnología los lleva por un camino errático, donde la ciencia y la tecnología han convertido el mundo en un mundo de idiotas, como dijo Einstein, donde la gente lo menos que tiene en su mente es a Dios. Te toca a ti y me toca a mí. Josué ya no está, ahora estás tú, ahora está Eliasim, ahora está Edgardo, ahora está Chelo, ahora está José Manuel, ahora está Carmín, ahora está Candy, ahora está Nilo. O sea, Dios nos tiene a nosotros ahora en una posición porque nosotros tenemos que llevar los nuestros hasta la tierra prometida. En el sentido espiritual, tú y yo somos instrumentos para llevar a los nuestros a recibir la herencia, la heredad que Dios ha preparado para ellos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el tiempo que necesitamos? Yo bendigo a Dios, mire, admiro a Fabián, que acabamos de conocer a ustedes por lo menos acaban de conocerlo. Pero mire, Fabián hizo algo los otros días que a mí me dejó sorprendido. Porque vino a casa mi nieto, el menor de Eliasim, se conocieron, se sentaron a hablar, estuvieron como 15 o 20 minutos hablando. Y cuando vienen para acá, ya ese muchacho le había enseñado 3 versículos bíblicos con citas y todo. Y cuando viene para acá, le pregunta y el muchacho se la respondió completita, la grabó en esos 15 minutos, se grabó los 3 versículos con nota, con cita bíblica y todo. La próxima semana, ¿verdad? Como a los 8 días, se ven de nuevo y le pasa un examen y el muchacho se la citó completita sin lugar a equivocarse. ¿Qué es eso? Nunca se aparte de tu boca la palabra del Señor. Háblale a tus hijos, háblale a tus nietos de lo que Dios ha hecho contigo. Por eso es que en aquel momento, cuando Dios llama a Gedeón,
La Biblia dice que él comienza a preguntar, ¿dónde están aquellas cosas de las que nos hablaban nuestros padres? De las cosas grandes que Dios hizo con ellos. ¿Cómo es posible que hoy en día seamos esclavos de otra gente cuando nuestros padres nos cuentan que Dios hizo cosas grandes? Pero no era culpa de Dios, era que ellos le habían fallado a Dios. Entonces hoy nuestras generaciones le han fallado a Dios. Las escuelas nos llevan por un rumbo equivocado. Las leyes gubernamentales son todas en contra de Dios. Los compañeros de escuela tienen una visión totalmente diferente. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad que la palabra de Dios no sea parte de tu boca. Cuando tus hijos vengan a casa, aunque no les guste, ponlos a orar contigo. Aunque sea en oración, pero ponlos a orar. Para que ellos sepan que en esa casa se honra y se ora a Dios. Sí. Cuando tus hijos vengan a tu casa, no le permitas que te pongan música mundana y reggaetón, sea quien sea. Tu casa es tu casa y la gobiernas tú. Cuando tus hijos vengan a tu casa, no permitas que en tu casa ni se fume, ni se beba, ni se haga ningún tipo de cosa que no sea agradable a Dios, porque tú eres sacerdote de Dios. Y tu casa Dios te la entregó a ti, tú eres responsable de lo que pase ahí dentro. Yo tengo que hablar de la palabra. Yo pensaba esta mañana, porque un tiempo hubo alguien que me dijo a mí, ay, es que uno viene a su casa y usted más que lo que hace que hablar de Dios y de la palabra de Dios. Y después, es que eso es lo que yo conozco. Dios en mi vida. Dios duerme conmigo, Dios está en mi mesa, Dios se monta en mi carro. Si yo estoy aquí es por Él, entonces yo tengo que hablar del que me ha hecho bien. ¿Qué me importa a mí estar hablando de la política, ni del gobierno, ni del dinero, ni de la fama? Eso no es mío. O sea, Dios me dio una comisión a mí. Habla a todo el mundo del evangelio, ir por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura. El que crea será, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Es tu deber hablar de la palabra, hermano. ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos del Señor al compañero de trabajo? Pregúntate en este día, ¿cuánto tiempo hace que tú no hablas a tu vecino? Que no sea parte de tu boca esta palabra del Señor, porque es un mandato que Dios le está dando a Josué. Y luego eso va a tener una recompensa. Nunca sea parte de tu boca este libro de la ley. Oiga, hace falta, hermanos, que volvamos nuevamente a hablar del Señor. Yo conocí a un hermano cristiano que yo lo saqué de mi sistema. ¿En qué sentido lo saqué de mi sistema? Porque cada vez que iba a hablar con él, no me hablaba más que de dinero. Y de dinero. Hice tal negocio y me gané tanto. Y compré tal propiedad y esto y lo otro. Oiga, y yo quería hablar de cosas que me edificaban a mí, nunca podía entrarle, siempre estaba bloqueado porque era dinero y dinero y dinero y dinero, hasta que a la larga esté en el mundo perdido. Porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Si tu tesoro es la palabra de Dios, tú serás prosperado. Si tu tesoro es la comunión íntima con Dios, tú serás prosperado en todo. Dios tiene bendiciones para ti, gloria sea al Señor. De día y de noche meditarás en Él. Esa es la otra exigencia que está en ese versículo 8. O sea, no es cuando tú quieras. Es de día y de noche. Primero lo manda a hablar. Y hay una diferencia entre la primera parte del versículo, nunca sea parte de tu boca esta palabra, pero la segunda parte que le dice, que medite en ella. Hay que sacar tiempo para meditar. Hay que salirse de Facebook. ¿Usted cree? Hay que salirse bastante de Facebook y meternos a meditar en la Biblia. Agarrar la palabra y meditar en ella. Agarrar un capítulo y leerlo. ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué tiempo lo dijo? Oiga, y usted va a aprender. Medite la palabra. Ayer Edgardo envió un mensaje por el grupo, que yo lo compartí, de un estudio que se hizo, ¿verdad? De la mente, de lo que pasaba con aquellos que leían la Biblia. Y los resultados, la ciencia lo hizo, los resultados fueron totalmente positivos. De que el que leía la Biblia tantos minutos, no pasaba nada. No pasaba nada. Después de 4 minutos, ¿verdad? Después de 4 días leyendo la Biblia, el cerebro de los que estudiaron comenzó a cambiar de negativo a positivo. Comenzó a ver el mundo de otra forma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma el alma. Y yo quiero que usted sepa que a usted, que a mí, no hace falta todos los días sacar un ratito para meditar. Apague la televisión. Desconéctese del teléfono un ratito. Mire,
El que se va a morir con el teléfono prendido usted o no. El hecho de que usted tenga el celular encendido a 24 horas no impide que la gente se va a morir de otra forma. Y usted siempre se va a enterar. Entonces, como el día tiene 24 horas y usted duerme 8 y trabaja 8, son 16, le quedan 8, de esas 8, saque, mire, aunque sea 15, 20 minutos para meditar en la palabra, para encontrarse con usted mismo. No hay cosa mejor que esa. Yo hice en mi casa como un ranchito allí que le puse como un toldo de eso por encima, debajo de un palo de pana. Allí tengo una sillita. Cuando quiero hasta cocino allí. Y allí yo me siento, pongo musiquita y me pongo a meditar en el Señor. Allí me río solo. Dirán que estoy loco. No, pero me río cada vez que cuento la grandeza del Señor. Allí lloro lo que usted no tiene idea, porque también lloro por las cosas que suceden y por la indiferencia de este mundo. Y así, y saco un momento para hablar con el Señor, tranquilito allí. A veces Candy está adentro cocinando y yo estoy sentadito ahí abajo mirando las matitas de fresa que están floreciendo y el montón de cebollín que sembré y va para arriba creciendo y yo los bendigo, Señor, que echen para adelante, que produzcan para que comamos todos los que tengan a mi alcance. Claro que sí, y glorifico a Dios. Hay que meditar, hermano, saque tiempo para meditar. Es una exigencia divina. Él no escribió la Biblia para que la carguemos, la tengamos en una tablilla, lo guardemos en un maletín o que la tengamos en un closet. Es para que nosotros meditemos en esa palabra. Y pregunto hoy, ¿cuánto tiempo hace que tú no sacas 10 minutos para meditar en la palabra? Si no lo haces, yo te invito porque es un mandato. Es una exigencia divina. Saca un ratito. Vas a crecer. Es que vas a crecer. Tus actitudes van a cambiar. Mire, hasta la forma de hablar tuya va a cambiar porque la Biblia te enseña a hablar. La Biblia te enseña a caminar. Es más, porque si la Biblia habla de la forma de caminar. La Biblia dice que hay que caminar correctamente. Dice que hay gente que camina moviendo hasta las caderas y cuando habla de todas esas cosas. La Biblia habla de todo eso. Habla de la lengua, de los ojos, de las manos, de todo. Cuando uno medita la palabra, uno crece en ella. Es muy necesario. Después que dice eso, es de día y de noche. De día y de noche, despierte la noche, saca un ratito y medita en el Señor. A veces la noche que uno no tiene sueño, habla con Él, medita en su palabra. Y después dice, guárdala y haz conforme a todo lo que está en él escrito. Ahora, cuando dice guárdala, no es el término de protegerla o esconderla en un lugar. Guárdala es, cuídate de practicarla. Cuídate de no violarla. Cuídate de no contradecirla. Guárdala. Y haz conforme a todo lo que está escrito en él. Es que esto es completo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos parte de lo que dice la Biblia y parte no? A veces decimos una mentira a mitad. Decimos, no, una mentirita piadosa. Es que la Biblia dice que los mentirosos son en el reino de los cielos. Así que mentira grande, mentira chiquita es mentira. Punto. Mejor no mentir, porque hay que honrar a Dios y guardarla en todo momento conforme a todo. Y dice todo, y subrayé todo, a todo lo que está escrito. Ahora viene la recompensa. Cuando tú hagas eso, cuando tú no te apartes de su boca esa palabra, cuando medites en ella día y noche, cuando hagas conforme a lo que está escrito, harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino. Y después dice, y todo te saldrá bien. Oiga, mediten eso. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces a veces queremos que nuestro camino prospere, que todo nos salga bien, pero no guardamos la palabra, no meditamos en ella, no la hablamos. Pues mira, hermano, esa recompensa vendrá una vez, es condicional. O sea, yo cumplo las exigencias divinas, entonces todo me sale bien. Queremos que todo nos salga bien, ¿verdad? ¿A quién le gusta que las cosas le salgan bien? Tremendo, ¿verdad? Pero fíjese bien que no todo nos sale bien. Y no necesariamente a veces no es porque no hagamos lo que Dios quiere, sino porque tenemos un enemigo que intenta bloquear todos los caminos. Pero no te apures. El maestro está a tu lado y te dice, sigue tocando. Aunque una nota salió fuera del lugar, aunque posiblemente no era Mambrú lo que tenías que tocar, lo estás tocando. Posiblemente era otra canción que edificar el alma, pero no te apures, te equivocaste. Aquí yo estoy para corregir.
y para poner las notas que hay que tocar en tu vida. Si es que en este día, mis queridos hermanos, voy a parar aquí porque me falta todavía la mayor parte del mensaje. Así es que voy simplemente por la segunda. 7 y 8. Guarda la palabra, medita en ella, que no sea parte de tu boca, que hagas lo que está escrito, para que entonces todo te salga bien. Y para que seas prosperado en tu camino. Dios te bendiga y Dios te guarde. Continuamos el domingo con la ayuda del Señor. Amén.